Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que seguro que ha intrigado a más de uno. ¿Y si el Espíritu Santo no fuera solo algo abstracto, una idea teológica, sino una sensación real, algo que se puede sentir físicamente? Vamos a explorar, basándonos en el material que tenemos delante, cómo un concepto tan etéreo podría ser en realidad una experiencia muy personal y tangible. Para ello, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos intentando pillar al escurridizo Espíritu Santo. Después bucearemos en palabras antiguas para ver qué significan de verdad viento, aliento y espíritu. Luego veremos cómo todo esto puede convertirse en un despertar tangible, cómo conecta con antiguas profecías y finalmente cómo desemboca en una idea muy potente, la resurrección interior. Bueno, pues vamos al lío. Arrancamos con el Espíritu Santo. Es una figura clave en muchísimas religiones, pero vamos a ser sinceros, para la mayoría es un concepto complicado, ¿verdad? Difícil de pillar. Y claro, aquí llega la pregunta del millón. Se habla de una fuerza, de la presencia de Dios, pero en la práctica, ¿qué es? ¿Cómo se come eso? Es justo ese halo de misterio lo que vamos a intentar desentrañar hoy. Y es que esta cita de la reverenda Laurie de Mott lo deja clarísimo. Si hasta una teóloga, alguien que dedica su vida a esto, admite que le cuesta ponerlo en palabras, pues imagínate el resto. Quizá esto nos dice algo. A lo mejor no es algo que se pueda entender solo con la cabeza. Y por eso mismo, para intentar entenderlo, a veces hay que ir al origen de las palabras. Vamos a ver qué nos cuentan las lenguas antiguas, porque a lo mejor nos dan una pista mucho más física, más elemental de lo que nos imaginamos. Y aquí es donde vemos algo alucinante. Fijaos, tanto en hebreo con la palabra ruach como en griego con pneuma, se usa exactamente el mismo término para tres cosas: viento, aliento y espíritu. Para ellos no eran conceptos separados, eran, en esencia, lo mismo. La clave está aquí. Ruach no era una metáfora poética, no. Se entendía como el aliento literal de Dios dando vida. Una fuerza real, invisible, sí, pero que lo ponía todo en marcha. Pura energía en movimiento. Y esta cita lo resume de maravilla. El espíritu no es algo quieto, estático, sino todo lo contrario. Es Dios en acción, en movimiento, como el viento que no ves, pero que sientes, que lo mueve todo a su paso. Es literalmente la vida entrando en el mundo. Vale, y ahora es cuando todo esto da un giro de 180 grados, porque vamos a pasar del lenguaje y la teología a la afirmación central que presenta este material, que ese aliento o viento de Dios no es solo un concepto bonito, sino algo que se puede sentir en el cuerpo, aquí y ahora. El concepto del que se habla es la brisa fresca. La idea es que esa manifestación tangible del Espíritu Santo es literalmente una sensación de brisa fresca, de frescor, que se puede sentir saliendo de la cabeza y de las manos. Y ojo, no como metáfora, sino como una sensación física real. Y para entender de dónde viene esta sensación, el material nos lleva a un concepto muy antiguo, la Kundalini. Se la describe como una energía sagrada, una energía maternal, que está ahí, latente, en el hueso sacro, en la base de nuestra columna. Y aquí es donde se unen los dos mundos. Esta cita lo dice sin rodeos. La brisa fresca que se experimenta en el Pentecostés cristiano es la misma energía, el mismo poder que se siente cuando se despierta la Kundalini. Una experiencia que, según la fuente, se explora en la meditación. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Pues a ver, la idea es que esa energía Kundalini, que está dormida en el sacro, se despierta. Empieza a subir por la columna, atravesando varios centros de energía, hasta que llega a la coronilla, a la zona de la fontanela, y ¡boom!, emerge como esa sensación de brisa fresca. Bueno, hasta ahora hemos hablado de una experiencia muy personal, muy íntima. Pero ¿y si esto tuviera implicaciones a nivel global? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y pasamos de lo individual a las grandes profecías sobre el futuro de la humanidad. Es que fijaos en esto porque es increíble. Miremos donde miremos, ya sean las profecías Hopi, las mayas o incluso en el Apocalipsis, el patrón es sorprendentemente parecido. Todas hablan de una época de crisis, de desequilibrio, seguida de un gran evento de purificación o transformación que da lugar a un mundo completamente nuevo. Y esta cita lo clava. Da igual la cultura, da igual la época, el mensaje de fondo es el mismo. Todas apuntan a que el mundo, tal y como lo conocemos, necesita una transformación radical, una especie de muerte para poder renacer. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al punto clave, a la idea más potente de todo este análisis. ¿Y si esas profecías tan grandiosas no hablaran de catástrofes externas, sino de algo que ocurre dentro de cada persona? Aquí está la vuelta de tuerca, que el fin de los tiempos no sea el fin del planeta Tierra, sino el fin de una forma de vivir, de una conciencia limitada, y que la resurrección no sea un evento futuro que haya que esperar, sino una transformación espiritual que se puede vivir en el presente.
Y para añadir más leña al fuego, hay una conexión simbólica que es fascinante. En la tradición judía y musulmana se habla del hueso luz, un huesecillo indestructible en la base de la columna, desde el que, según se cree, el cuerpo resucitará. ¿Y dónde está? Pues coincide con la zona del sacro, justo donde dicen que duerme la Kundalini. La conexión es, cuanto menos, curiosa. Esta última cita es una llamada directa a la acción. El mensaje es claro y contundente. Esto no es para un futuro lejano, es para ya. La capacidad de resucitar espiritualmente, de transformarse, está disponible para quien quiera, ahora mismo. Así que nos quedamos con esta pregunta en el aire. La reflexión que propone todo este material es un cambio de perspectiva brutal. Pasar del miedo a un apocalipsis que viene de fuera a la esperanza de un despertar que nace desde dentro. Ahí queda eso. Una idea que desde luego da mucho que pensar.